pues nos encontramos en el Valle de los Reyes, que es el centro funerario para todos los faraones correspondientes de la dinastía 18 a la 20, que en su mayoría son los faraones famosos que conocen. Este es un complejo funerario, ya les decía, de más de 150 tumbas excavadas. Hay muchísimas más aún por descubrir, de hecho siguen habiendo excavaciones. Está compuesto por una montaña de roca caliza, que es en la que están excavadas las tumbas. Si recuerdan, en el video de la pirámide o de las pirámides de Giza, habíamos visto que primero pues estaban las construcciones en forma de mastaba, después tuvimos las pirámides y después tenemos lo que son... ¡Ah! Se me está metiendo al ojo. ¡Ah! Hace mucho calor. Y por último, ahorita aquí tenemos lo que son las tumbas que están excavadas en la roca. Les platico un poco sobre el proceso de creación de las tumbas. Estas se comenzaban a construir desde que el faraón subía al trono. Así es, a los faraones egipcios les gustaba la planificación a futuro. Así como ustedes pueden comprar su plan de funeral a futuro estando vivos, más o menos así funcionaba. Venían acá, buscaban el lugar en la montaña, comenzaban a escarbar. Ya una vez que habían encontrado el sitio adecuado, comenzaban con todo el proceso arquitectónico de escarbar la tumba, de hacer las cámaras y de comenzar a hacer los grabados adentro de la tumba. Llegaba a pasar que el faraón se llegaba a morir antes de que estuviera terminada su tumba. Por eso hay muchas tumbas que no están terminadas, tienen cámaras sin terminar, tienen grabados sin terminar. ¿Por qué? Porque el faraón se murió antes de que terminaran la tumba y era bastante común que eso sucediera. Aproximadamente de que moría el faraón se tardaban 2 meses en el proceso de momificación y durante esos 2 meses el equipo de artesanos y de arquitectos tenían que terminar la tumba. ¿Por qué? Porque una vez que la momia estaba lista, ya había que ponerla adentro junto con todas sus pertenencias y todos sus tesoros, y hasta donde llegaron, ahí se quedaba. Ahora bien, hablando de los decorados, antes de que pasemos a la parte de la modificación, hablando de los decorados de las tumbas por dentro, son muy similares. ¿Por qué? Porque el concepto es prácticamente el mismo. Es lo que se le conoce como el libro de los muertos. Es toda la trayectoria que seguía el difunto, el faraón, desde el momento de su muerte hasta el momento de su levantamiento, de su resurrección, por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos creían en la vida eterna, y en este proceso de que morían a que se levantaban nuevamente, tenían que vencer varios obstáculos, pelear con cocodrilos, con serpientes, pasar por muchas tribulaciones hasta que llegaban al momento del levantamiento. Y ahí es donde se pone todavía más interesante, porque ahí es donde se tenía que decidir si se iban al paraíso o si iban al infierno. ¿Y cómo se decidía esto? Es con una imagen muy famosa que no tenemos acceso aquí, pero les voy a poner acá. Se hace a través de poner el corazón del faraón en una balanza contra el peso de una pluma. Si el corazón era más pesado que la pluma, el faraón o el difunto se iba al infierno. Si el corazón era menos pesado que la pluma, eso quiere decir que sus actos en vida habían sido más y habían sido muy buenos. Entonces el faraón se ganaba el paraíso. Así de sencillo. Ahora, ¿quién construía estos templos? Eran arquitectos y artesanos al servicio del faraón. Y contrario a la creencia popular, porque hay muchos mitos alrededor de los egipcios, es que a los artesanos y a los constructores de las tumbas los mataban o les cortaban la lengua para no revelar el lugar exacto donde estaba la tumba. Lo cual, si se llegaba a saber el lugar exacto donde estaba la tumba, esta podía ser saqueada. Y sí llegaba a pasar, y pasaba muy frecuentemente, y pasó en la gran mayoría de las ocasiones. De hecho, la tumba de Tutankamón es famosa no por las obras del faraón, es famosa porque es una tumba que se encontró intacta. ¿Por qué? Porque no fue encontrada por saqueadores antiguos, fue encontrada y saqueada después, vamos a ponerle de esa manera. Entonces por eso es relevante. Pero bueno, volviendo a ese tema,
a los artesanos y a los constructores de estas tumbas les pagaban muy bien y gozaban de los favores del faraón. ¿Para qué? Para poder mantener el secreto sin tener que hacerles absolutamente nada. O sea, se buscaba que tuvieran buenas condiciones laborales y buenas condiciones de vida para que trabajaran por gusto y con ese mismo compromiso no revelaran la ubicación exacta de la tumba. Y se tenía solamente un puñado de gente trabajando ahí, alrededor de 150 personas, nada más. En este complejo actualmente hay descubiertas alrededor de 64 tumbas, pero no todas son visitables. Nada más tienen abiertas al público 10 y las van rotando. ¿Para qué? Para poder hacer trabajos de restauración y de conservación en cada una de ellas. Entonces hay unas que están abiertas ahorita, que no están abiertas otras épocas, y así subsecuentemente. Yo quería entrar a la de Ramsés II, pero está cerrada desgraciadamente. Me voy a quedar con las ganas. Y ya vamos al templo de Hatshepsut, pero platicarles un poquito del tema del proceso de momificación también, cómo se hacía y por qué tomaba 2 meses. Este proceso consistía en preparar al faraón o preparar a la persona, porque también se le momificaba a la gente de a pie. ¿Por qué? Porque todos creían en la vida del más allá y que ibas a necesitar tu cuerpo para poder volver. Entonces por eso se momificaba. Este cuerpo se lavaba, se trataba con especias y sobre todo se le hacían algunas incisiones en el cuerpo. Se ponía a través de unos hierros, se sacaba el cerebro, se metía por la nariz, se daba vuelta y se sacaba por la nariz el cerebro. Por un costado se sacaban las vísceras. Lo único que se quedaba dentro del cuerpo que iba a necesitar la persona cuando fuera a levantarse de entre los muertos era el corazón. Entonces el corazón permanecía intacto dentro del cuerpo momificado, también con cierto procedimiento para poder conservarle. Y este procedimiento para poder conservar las momias que podemos ver al día de hoy, además de retirar los órganos, era un proceso de momificación o de embalsamamiento también, que pues no se hace igual al día de hoy. Hoy el proceso mortuorio de embalsamamiento es muy diferente, se hace con químicos, pero en ese entonces se hacía, una vez retirados los órganos, se ponía sal adentro en alta concentración para poder secar el cuerpo por dentro y que retirarle todas pásale bye, y retirar toda el agua de su interior, y esto evitaría la descomposición del cuerpo. Eso se hacía en varias ocasiones y al final se rellenaba de aserrín de madera y especias y se envolvía en estas telas que son pues las vendas de las famosas momias que conocemos, que incluso el cine ha ejemplificado. Muy cerca del Valle de los Reyes nos encontramos ahora en el templo de Hatshepsut. Nos encontramos ahora en el templo de Hatshepsut. Esta vez lo dije bien. Ya hice muchos cortes antes de esto. Que fue la primer regente femenina de Egipto. ¿Por qué? Porque no podían regir las mujeres hasta antes de ella y tiempo después tampoco. Pero ¿cómo se hizo ella del trono? ¿Cómo se hizo ella del poder? Al morir su marido, quien iba a heredar el trono era su hijastro, Tutmosis III. Pero ella, en una maniobra bastante inteligente, se quedó con el trono. A ella se le deben a ella se le debe la mejora de las relaciones comerciales de Egipto con otros países, en concreto con la nación de Punt, que presumiblemente es Somalia, con la que hizo muchos acuerdos comerciales, hizo intercambios a cambio de oro con diferentes productos que ellos tenían y los trajo a Egipto. La reina Hatshepsut fue la primera regente femenina de Egipto. Fue regente en vez de su hijastro, Tutmosis III. ¿Y cómo es que se hace de este poder? ¿Cómo es que se hace de la corona egipcia? Pues a través de un truco vacío, historia, invención, donde dice que el dios Amon-Ra visitó a su mamá y pues pasó lo que tenía que pasar, y de esa unión o de esa
situación que sucedió, nació ella. Entonces en automático la convertía en una diosa, recordando que los faraones son dioses en la tierra. Entonces, apoyándose en eso, ella se convierte en la faraona de Egipto. Cuestión curiosa, pues no había habido regentes femeninas hasta ese entonces, y pues no era pues como algo que pudiera suceder, entendiendo que pues todos los faraones habían sido hombres. Entonces lo que ella decide es personificarse, es escenificarse en sus pinturas, en sus grabados, perdón, escenificarse en sus grabados y en sus estatuas como si fuera un hombre. Entonces vamos a tener que es la reina Hatshepsut. Sabemos que es ella porque tiene los famosos cartuchos, que también hay una situación con todas sus estatuas, bueno, con la mayoría de sus estatuas y la mayoría de sus grabados, que ahorita les platico, pero sabemos que es ella en un cuerpo de él. Su ejemplificación es como si fuera un hombre. Y después, pues, el hijastro, Tutmosis III, lo que hace es, cuando él sube al trono, dicen que él tomó su vida, pero no es cierto. Hay estudios en la momia de Hatshepsut que se encontró en el Valle de los Reyes, que dice que murió de una enfermedad, o sea, no la mataron. Entonces sube al poder Tutmosis III y lo que hace es comenzar a borrar todas las imágenes y a destruir las estatuas de su madrastra. Podemos ver varios grabados que están cincelados, que están golpeados para borrar la imagen de Hatshepsut. Ya vamos a dejar Luxor atrás con el fondo del templo de Hatshepsut, y vamos hacia Hurghada, que es otro lugar también aquí en Egipto, que está cerca del Mar Rojo. Entonces hay que tomar un bus que nos va a llevar para allá y pues los estamos saludando desde allá.